Elsa y Ronnie, ¿no? Listo, entonces cuando deseen pueden comenzar y los escuchamos. Solo un detalle, doctor. Fíjese que es que esta computadora se me apagó. Voy a exponer desde mi teléfono. Yo voy a Ok. presentar de todas maneras, Elsa, sí. Igual usted presenta, Mirta, así. Gracias, muy amables. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Mirta. Bien, el equipo que vamos a exponer en este momento que está conformado por la compañera Elsa, el compañero Ronnie y su servidora. El nombre del artículo científico que nos tocó analizar es construcción y validación de un cuestionario para la identificación de factores asociados al desempeño escolar, denominado posteriormente el instrumento FADE. Como puede observarse, pues, en el artículo, el nombre de la investigación no deja ninguna duda de cuál es el objetivo y el propósito, ya que los aspectos técnicos psicométricos están bien claros en cuanto a que es construcción y validación, no es baremación, no es adaptación, sino que parte de cero con una construcción de un instrumento nuevo, ¿sí? Para identificar los factores asociados al desempeño escolar. En cuanto a la aproximación de esos factores, pues en la teoría y la literatura que estaba siendo referida en el artículo, se habla de que los factores que están considerándose pueden influir de diferentes maneras, pero va a depender igual del contexto de cada una de las personas que sean analizadas. En este artículo se menciona que van a ser evaluados los alumnos, los padres de familia y pues los docentes, en vista de que se quiere investigar el contexto social y el contexto escolar de los estudiantes para determinar qué es lo que incluye. En cuanto al propósito que tiene el artículo que está plasmado en el resumen habla de que es un instrumento, ¿verdad? Que tiene características que ayudarán al evaluador a obtener un panorama general de la situación del niño y a contar con criterios o elementos de juicio para orientar los procesos de evaluación e intervención a nivel individual o grupal en procura de prevenir múltiples problemas escolares del niño en los contextos familiar y escolar. Esto en cuanto al resumen del artículo, donde se evidencia eso claramente. Luego, la misma literatura nos refiere a que en el contexto educativo el desempeño escolar se constituye como un elemento que cobra importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que su relevancia se debe a que el desempeño escolar es el resultante del complejo mundo que involucra al estudiante con sus cualidades y capacidades individuales, su medio sociofamiliar y su realidad escolar. También hace la cita del 2003, donde dice que desde esa perspectiva el desempeño escolar se concibe de naturaleza multifactorial y de carácter multidimensional. Multifactorial debido a la influencia de diversidad de variables, entre estas de tipo biológico, de salud y cognitivas. Luego igual en la literatura hay un acercamiento contextual donde nos llevan a un departamento de Colombia, donde dice que esta problemática presenta incidencia considerable según el Ministerio de Educación de esa zona, y aunque las estadísticas dicen no señalan las posibles causas y consecuencias de estos fenómenos, sí resaltan la magnitud de esta problemática y la necesidad de crear mecanismos para atender estas situaciones de manera oportuna, por lo cual se presenta pues la evidente necesidad de crear un instrumento para medir los factores asociados al desempeño escolar que tienen incidencia en el desempeño escolar de los educandos y considerando la participación de los padres y de los encargados. Eso en cuanto a la introducción. En cuanto a ese mismo
tema del resumen y la introducción, consideramos como grupo que el artículo está muy claro y no deja espacios a dudar en cuanto al objetivo, en cuanto a al título del artículo y en cuanto al propósito que se va a lograr con la investigación. También estuvimos analizando lo que son las palabras clave basados en las interrogantes del análisis crítico y encontramos que en las palabras claves podía ser añadido lo que es construcción y validez como términos claves en el mismo. Me correspondía a mí únicamente hablar de lo que es el resumen, la introducción y el título, y continuará mi compañero Ronnie. Sí. Seguimos, Ronnie. Sí, muy bien. Esquemáticamente vamos a mirar el cuestionario para la identificación de factores asociados al desempeño escolar en 4 pasos, ¿verdad? El primero es definir exactamente la muestra con 277 participantes, ¿verdad? Con una muestra aleatoria, ¿verdad? El 90%. En esta muestra se consideraron ciertos elementos, por ejemplo, estudiantes de primer grado de primaria, también padres, docentes, padres y cuidadores, ¿verdad? También, y docentes de cada estudiante. En cuestión, la cuestión geográfica y contextual se hizo en 16 instituciones públicas y rurales. Participaron 20 sedes y 60 cursos y una muestra aleatoria del 90% del nivel de confianza con un 5% de margen de error. Más adelante vamos a mirar esa significancia del margen de error, que es muy importante. Este instrumento, ¿verdad? También tiene variables sociodemográficas y también unas variables que son las escalas propias del instrumento, como la escala afectivo-emocional, la escala biológico y de la salud, la escala de desarrollo físico-cognitivo. También está la escala de educativa y sociofamiliar. Aparte de las variables sociodemográficas, este instrumento se constituye en su pilotaje con 170 ítems, 79 ítems para padres y 91 ítems para maestros. Algo que nosotros miramos es que no se consideran los principios éticos dentro de la discusión o dentro, ¿verdad?, de el proceso, ¿verdad?, del instrumento, principios éticos que son muy importantes. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ok, muy bien. Algo del procedimiento, el paso a paso de esto fue en cierto sentido claro, ¿verdad? Primeramente la definición de los atributos de las variables, obviamente de esto es el primer paso, con el cual se va a consolidar la construcción de un instrumento, también la construcción y la creación de los ítems. Esa construcción también se hizo bajo un formato dicotómico, sí y no. También la verificación sometida a juicio de 5 expertos o 5 jueces, los cuales evaluaron el instrumento bajo 5 criterios: pertinencia, claridad, correspondencia, unidireccionalidad y dirección, ¿verdad? Se hizo un pilotaje posterior, ¿verdad?, en el proceso con 25 padres, cuidadores y 25 maestros, 50 personas en total. En su versión inicial sometida a juicio de expertos, ¿verdad?, que es muy importante dentro del proceso, y también se hizo un análisis psicométrico y de las características psicométricas del instrumento. En cuanto al análisis de los datos, se hizo estadística descriptiva para los datos generales, ¿verdad? Calculó discriminación y nivel de ejecución, consistencia interna de la prueba, validez de contenido a través de la evaluación de jueces, validez de criterio a través del modelo clasificacional y validez de constructo a través de estrategia de grupo de contraste o contrastados. Esto nos llevó, obviamente, o llevó el instrumento a
a ciertos resultados que se van a describir posteriormente. Compañera. Ok. Como ustedes pueden ver en esta tabla, aquí están bien específicas las variables sociodemográficas de los participantes, tanto de los estudiantes, padres, cuidadores, como también de los docentes. Obviamente, donde los padres cuidadores tienen un poco más de, son más específicos en cuanto a, o abundantes en cuanto a las variables sociodemográficas que los estudiantes y los docentes, ¿verdad? La siguiente. Se consideraron los dos cuestionarios como una sola medida y se llevó a cabo en cada una de las 5 subescalas su confianza y su confiabilidad de consistencia interna del 0.92, que es alta, fue calculada a través de Cooder-Richardson y la confiabilidad por mitades. Ahí podemos ver, no sé si se observa, a ver lo que es la pequeña tabla donde podemos observar la consistencia interna del instrumento. La siguiente. También podemos ver la validez de contenido, como habíamos hablado anteriormente. Esta fue hecho por los jueces, 5 en específico, donde evaluaron los ítems bajo los criterios que ya hemos estado abordando anteriormente, y se dio la discriminación de los mismos, y se puede observar que también la consistencia interna que se le da a través de la validez de confiabilidad es bastante alta. Otro. Aquí podemos observar la eficacia de las escalas. Obviamente en esta tabla podemos observar que hay un contraste también, que se hace contraste del rendimiento de las escalas con las clases de español, matemática y también de comportamiento, donde observamos que hay significancia en cuanto a los puntajes, ¿verdad? Y también hay moderación en ciertos puntajes dentro de las escalas y también dentro de los materias que están contrastadas. La validez de contenido se utilizó el modelo de clasificación de Wilson y Reisman. Estas son variables de clasificación escolares que se dan, ¿verdad?, en las áreas de matemática, español y comportamiento, ¿verdad? Esta validez de criterio tiene que ver mucho con lo que es también lo correlacional, ¿verdad? Se trató en ese instrumento de correlacionar las variables de la escala con las materias que ahí están específicas, lo que son matemática, español y comportamiento. Obviamente, también hay significancia en cuanto a los resultados. Otra. Okay. La validez de constructo se utilizó la estrategia de contrastes. Obviamente se tomaron grupos de contraste como los de bajo puntaje y los de alto puntaje, y también se hicieron la inclusión de valoraciones con escalas clínicas, ¿verdad? Y los cuales, ¿verdad?, muestra significancia del 0.05 y el 0.01. Más adelante. Observamos, ¿verdad?, la comparación de grupos de estudiantes de alto desempeño, ¿verdad?, con las mismas características y con un nivel de significancia del 0.1. Seguimos, ¿no? Sí. Este ya es de la siguiente compañera. Continúa la compañera Elsa en la discusión. Ay, no me da acceso a la cámara, maestro, discúlpeme. Pero bueno, a mí se me asignó la discusión del trabajo
Y dentro de estas consideraciones que nosotros hicimos como grupo en la discusión de las preguntas, buscábamos el objetivo del estudio. Entonces, definimos que el objetivo del estudio pretende identificar las debilidades y fortalezas asociadas al desempeño escolar de los niños de primer grado. Dentro de los resultados, permite comprender el proceso y los hallazgos de la aplicación de esta prueba. Destacan principalmente el proceso para obtener los resultados. También en otra consideración dice que el procedimiento psicométrico ya lo tiene implícito en la teoría clásica de los test. La siguiente. El estudio también analiza los elementos psicológicos de la prueba, logrando identificar completamente las implicaciones de los factores asociados a los padres, niños y los docentes del primer grado. También el proceso señala la validez de la aplicación de este constructo, ¿verdad? Teniendo que no tiene que sí hay, ¿cómo que se llama? Dudas en cuanto a que no deja claras las implicaciones éticas en la descripción de los métodos. Esto lo estoy haciendo ya prácticamente en resumen, doctor, ya que ahí está la respuesta de todas las consultas hechas en la tarea. Entonces, como evaluación general, nosotros llegamos a la conclusión de que el artículo está desarrollado para evaluar la prueba de factores asociados, en donde identifican que siguen los lineamientos de la teoría clásica. Nuevamente repito, la finalidad de la prueba es identificar las debilidades y las fortalezas del desempeño escolar en los niños de primer grado. Se aplica a una población de instituciones escolares urbanas y rurales. La confiabilidad de la prueba es del punto 92 según el coeficiente KR20. Es entendido que los resultados de la prueba son favorables según la validez dentro del contenido, el criterio y el constructo. Como en todas las investigaciones, se identifican las pruebas por medio de finalidad también, aspectos afectivos, motivacionales, biológicos, del desarrollo físico cognitivo, ¿verdad? Como procesos de investigación como todo proceso de investigación, tiene ventajas, limitaciones y problemáticas. En este caso, las ventajas son la detección de cuánto preparado se encuentra el niño para cursar su año escolar. También la valoración intelectual tiene también como conocimiento de problemas de aprendizaje, ¿verdad? Se identifica ahí problemas de aprendizaje identifica también los talentos especiales que pueden tener los niños. Dentro de las limitaciones están los errores de construcción de la prueba y la no estandarización de esta. Dentro de la problemática es la dificultad de adaptación, el ausentismo del alumnado, deserción y la reprobación escolar. Esa fue nuestra evaluación general del artículo. Muchas gracias por la presentación. Conversemos un poquito sobre el artículo, ¿no? Este es un artículo en contexto educacional, ¿cierto? Diferente a los anteriores porque, pues aquí inclusive el instrumento como tal que los autores se propusieron hacer esa construcción y validación es un instrumento que se nutre de respuestas de estudiantes, docentes y profesores, ¿cierto? Sí. Estudiantes, padres de familia, perdón, y profesores. Sí. El artículo menciona en alguna parte cómo se hace después esa triangulación de los datos. Esa es una pregunta para ustedes. Cuando se estaba presentando el instrumento, que si no me equivoco, eso lo presentó Ronnie, ¿no?
y estaban hablando sobre la muestra. Entonces ustedes hablaron que la muestra estuvo compuesta por estudiantes que tenían que completar el instrumento, por padres o cuidadores, creo que así lo menciona el artículo, y docentes. Pero en la parte de resultados, por ejemplo, ¿en dónde se hace como la triangulación de las respuestas de estos diferentes tipos de muestras? Porque al final son en sí como diferentes muestras, ¿no? Entonces, ¿eso se plantea, no se plantea? ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? No entendí un poquito. No. Pienso, ¿verdad? Que en el proceso, creo que es cuando se hace validez de criterio, donde se hacen, ¿verdad? La evaluación de los resultados, ¿verdad? Y esto se correlaciona. Pero, ¿qué se correlaciona? Es que si el artículo no lo menciona, pues está bien, ¿no? O sea, en sí tampoco es una crítica hacia ustedes, es una crítica hacia el trabajo, ¿no? Pero sí me gustaría escucharles un poquito, en forma más argumentada, sobre ustedes qué piensan sobre eso, o sea, sobre la aplicación de un instrumento con 3 diferentes tipos de muestra, pero que el artículo pues no deja tan claro, o sí lo deja claro, porque ustedes lo leyeron, ahí sí no sabría, cómo se hace en sí esa triangulación de la respuesta. Porque si no lo deja claro, entonces esa es una crítica importante, ¿no? Porque vean, yo considero que el construir un instrumento que se va a nutrir de respuestas de diferentes actores es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de los segmentos de la muestra va a tener como respuestas puntuales al instrumento, ¿no? Y si no se plantea una estrategia de triangulación, entendemos lo que es una triangulación, ¿no? Es cuando tengo datos de los estudiantes, de los padres y los docentes, entonces tengo que generar un solo resultado, ¿no? Si eso no lo plantea el artículo, que tiene que ver con construcción y con validación, esa es una crítica importante para que se haga, ¿no? O sea, como les digo, no es una crítica hacia ustedes, es una crítica hacia el artículo, ¿sí? Entonces Es que eso... doctor, Sí, lo único que sí vimos dentro del artículo, que sí está triangulado, pero las variables, por decirle algo, influyentes, pues, porque está la ¿las edad, variables que qué? está las influyentes, porque está en la edad, ¿Qué el es eso de variables? sexo, Ah, sexo, edad. Ok. sí, esas variables sí están trianguladas. O sea, eso sí está dentro de los estudiantes, las edades, la zona donde vive, el género, como género lo están manejando, y para los tres, para docentes, tanto para docentes como estudiantes, como para padres de familia, pero lo demás no. Bien, ok. Pues otra consulta que ustedes lo comentaban al final en la parte de las críticas, ¿no? Desde el punto de vista psicométrico y pensando en los diferentes componentes que tiene la psicometría, ¿no? En aspectos de confiabilidad, de validez, de estandarización, de normalización, de baremación, etcétera, ¿cuáles serían como los comentarios que ustedes tendrían sobre el artículo? O sea, pues al final, ¿qué tipo de validez hace el artículo de todas estas? Y sobre todo, ¿cómo lo muestra en los resultados, ¿no? Porque por lo menos en lo que presentó Ronnie, eh, pues no sé si hay algún tipo de análisis factorial, por ejemplo, que sería en la parte de validez estructural. Entonces, pues coménteme un poco sobre estos aspectos psicométricos del instrumento, cuáles son sus perspectivas o sus críticas constructivas, ¿no? Bueno, como tal, una distribución factorial, como la pregunta que usted hace, no está reflejada en el artículo, pero sí, no sé si me están escuchando, Sí, sí. la consistencia de los valores psicométricos de ese artículo creo que sería interesante
que se hiciera, porque ahí nos llevó a un contexto colombiano, ¿no? Y si sería bueno que se pudiera hacer una validación más amplia, porque yo lo veo a mí, ese es mi criterio y quizás solo es mi opinión, no sé, estará bien, pero sí se debiera haber hecho una validación con una muestra más amplia. Que estaba viendo yo incluso que el tamaño de la muestra para un instrumento que nos va a determinar cuáles son los factores que van a incidir en el desarrollo, en el aprendizaje de los muchachos, debiera de tener un contexto más amplio para tener una validez más robusta. Y también aparte de eso, doctores, que la muestra, consideramos que la muestra no corresponde a lo que describe geográficamente 16 centros, ¿verdad? En el área urbana, en el área rural. O sea, estamos hablando de un grupo de sedes también amplio, entonces miramos que la muestra no es significativa y quería hacer una acotación también en cuanto a estos aspectos, es de que si bien es cierto, es un poquito más específico cuando habla sobre validez de contenido, porque habla del criterio de los jueces, habla del número de jueces, pero sí no nos habla nada del instrumento, exactamente no nos da un ejemplo de los ítems, ¿verdad? Pero en cuanto a los otros procesos de validación, por ejemplo, validez de criterios solo habla del modelo clasificacional y no hay una descripción un poquito más amplia, ¿verdad? Solo que dice que es el modelo clasificacional de Wilson, ¿verdad? Obviamente no hay un modelo específico más ampliado en el artículo que nos habla de mismo. En cuanto a la validez de constructo, solo nos habla sobre la estrategia de grupos de contraste que se utilizó, ¿verdad? Pero no es tan específico como cuando habla de la validez de contenido. Una consulta con esa parte, con la comparación de grupos, porque de hecho cuando estaba usted haciendo en sí la presentación de resultados, usted nos mostraba una tabla en donde estaba algo que los autores colocaron como muestra normativa y casos clínicos. ¿Qué sería en sí la muestra normativa y qué serían los casos clínicos? ¿Cómo explican eso en el artículo o cómo lo interpretaron ustedes también? En el artículo solo lo menciona como una variable más, como un agregado más que se le hizo en este caso para hacer validez de constructo, pero no habla exactamente a qué aplica básicamente esa muestra de casos clínicos. Solo habla, ¿verdad?, de la muestra normativa que se obtuvo a través del instrumento. Ok, bueno, pues listo. Pues muchas gracias por la presentación ahí. Este es un artículo con bastantes críticas realmente, ¿no? En la rúbrica que van a subir ustedes, pues me gustaría ver reflejadas todas esas críticas ahí, porque sí hay un montón de factores que quedan como en una nebulosa, ¿no? O sea, que los autores asumen, un poquito lo que estaba comentando Ronnie, que me pareció súper pertinente ese comentario, de que no se incluyen un ejemplo de los ítems o cómo está configurado el instrumento, ¿no? Y siempre que se va a presentar un instrumento, por ejemplo, en cualquier artículo y en la tesis, ustedes tienen que describir cómo es su instrumento. O sea, por ejemplo, vaya, el caso de Julieta, es un instrumento sobre conocimiento con la discalculia. Entonces, pues describir cuántos factores tiene, cuántos ítems tiene, cómo son las opciones de respuesta, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante que se describa en la sección de instrumentos. El artículo, tengo la impresión que no lo describe tan bien, pero entonces esa es una crítica importantísima en la parte, en lo que tiene que ver con los instrumentos. Y así también con otros apartados, por ejemplo, cuando contrasta en sí esos dos grupos, pues cuál es la lógica de contrastar esos dos grupos y si lo coloco como parte de sus objetivos, o sea, ¿me entienden?
Es un artículo que da para hacer pues bastantes cuestionamientos, ¿no? Entonces, todos esos cuestionamientos sí me gustaría que estén reflejados en la rúbrica que ustedes van a subir, ¿no? Solo ahí como tip en Tengo, cuanto a eso. tengo algo también, por ejemplo, es que no muero mucho fundamento teórico en cuanto al constructo, no habla muy claro también en cuanto al constructo, no le desarrolla bien, o sea, para un entendimiento de la persona que agarra el artículo por primera vez, o sea, no es muy claro. Ok, pues eso es importante que se comente, ¿no? Solo como detalle también, pues los artículos en general, ¿verdad? Estoy hablando en general de los artículos, no tienen obligación de hacer un marco teórico, no. O sea, pues la lógica de un artículo es un poquito diferente, ¿no? Lo que un artículo sí tiene que presentar es sí por sí un buen planteamiento del problema, ¿no? Y obviamente que dentro del planteamiento del problema tiene que haber un referencial teórico, por ejemplo, lo que hablábamos con el grupo anterior, ¿no? Eh, que los autores no hacían pues ninguna mención al esquema teórico que estaba por detrás de la ansiedad, ¿no? Entonces, con tal que citen un artículo, que citen un modelo, ya se cumple ese propósito, ¿no? O sea, pero en los artículos no, pues no esperen ver un marco teórico desarrollado. Eso sí es un hecho, ¿no? Esperen ver citas de modelos, por ejemplo, eh, sobre algunos aspectos, pero por ejemplo, si eso es un comentario, Ronnie, perfectamente lo pueden colocar, ¿no? Pues claro que lo tienen que sustentar, ¿no? O sea, pues no se coloca el marco teórico o el sustento teórico por esto y esto y esto, ¿no? Es por eso que ese aspecto de la rúbrica también es importante ahí que lo completen bien. Pero bien, bastante pertinente ahí su comentario. Ok, estimado. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Vamos a irnos al siguiente grupo. Vámonos con el grupo 4, nos vamos a ir. Ángela, Cheryl, Enoch, Henry y Marta Lidia, ¿no? Entonces, cuando estén listos, estimados, comienzan a compartir y comienza su tiempo. Antes que los compañeros comiencen a compartir, ahí solo es como comercial, ¿no? Esta actividad, tal y como está colocado en plataforma, está subdividida en dos. En la presentación que están haciendo ustedes justo ahorita, que también tienen que subir la presentación en PPT, justo en donde está el webinario, y la rúbrica, que es aquel cuadrito que tienen que completar, donde están evaluando su artículo. O sea, son dos calificaciones diferentes, pero están bien vinculadas. La presentación cuesta 15 puntos y la rúbrica 10, si no me equivoco, ¿no? Pero para que lo tengan súper en cuenta, que son dos componentes de un mismo insumo, que es el artículo, ¿no? Solo eso. Compañeros, No se ¿nos puede pueden ver, ¿verdad? confirmar si ven la pantalla? Sí, sí. Excelente. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Muy bien. Compañeros, buenas noches. La presentación habla sobre las evidencias de validez de la escala de procrastinación de la académica para universitarios. Como somos Ángela Suárez, Cheryl García, Eno Rodríguez, Marta Salinas y mi persona, Henry Medina. Ok, siguiente. Con el propósito de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios y con esta misma línea óptica, utilizar un instrumento que realice un óptimo análisis de distintas variables psicológicas para establecer un procedimiento el cual lleve e impulse una mejoría del rendimiento académico de dichos estudiantes. Con este fin se efectuó la validación
de la escala de procrastinación académica, la EPA, la cual se utilizó en una muestra de 1979 estudiantes de universidades públicas y privadas, las cuales se estableció en el marco de la ciudad brasileña. Siguiente. Este objetivo fue para analizar las evidencias de validez de esta escala, traducida y culturalmente adaptada para estudiantes brasileños en educación superior, con el propósito de buscar una escala que proporcione una medida fiable en dimensiones analizadas, ya que no se contaban con un instrumento a nivel brasileño que enfocado a este tema justifique o señale un estudio pertinente. Hoy leyeron en el 2016. ¿Qué significa esto? Que no se contaba con una escala propia para la procrastinación de este elemento, de esta variable que mida en estudiantes universitarios. Buenas noches, siguiendo con lo que es la introducción de esta investigación, como lo mencionó el doctor anteriormente, un término nuevo, y creo que cuando estábamos discutiendo, ¿verdad?, el artículo, para mí como para algunos de mis compañeros de grupo, la definición de procrastinación académica era algo que en realidad desconocíamos, ¿verdad? Y se refiere a posponer la ejecución de áreas o informes, perder los plazos o presentar de la presentación, aplazar las tareas. Esto hace mención en que la educación no solo, la educación superior no solo consiste en asistir a una clase presencial o sincrónica, ¿verdad?, sino que consiste en dedicarle tiempo al estudio. Sin embargo, la procrastinación hace ver que hay momentos en donde los estudiantes deciden posponer o quizás perder esas actividades por diferentes motivos. Entonces, en base a esto, esta investigación tuvo bastante sustento en la literatura, ya que investigaron o analizaron diferentes escalas que no cumplían con los parámetros psicométricos para poder validar esta escala, ¿verdad?, en la población brasileña. Una de estas escalas que no fueron tomadas en cuenta es porque no cumplían, la muestra era muy pequeña, no había una consistencia interna, ¿verdad?, al momento de aplicarlas. Decían algunas de estas escalas que la procrastinación se basaba en problemas, solo en problemas, y en realidad no era eso. Entonces, en base a esto, el estudio preliminar se tomó de San Paoli 2011 sobre la evidencia de validez de la versión adaptada con 666 estudiantes, y aquí es donde se hace un análisis factorial y sale que se van a tomar dos dimensiones que están en la siguiente diapositiva. La primera dimensión tiene que ver con la procrastinación del estudio. O sea, yo dije al inicio, la vida académica no suele sentarse. Uno, implica dejar o desplazar actividades cuando es para el momento de un examen, que es la primera dimensión, procrastinación del estudio del examen, el cual mostró una consistencia interna, que hubo una correlación con su índice de 0.73, que es muy aceptable. La siguiente dimensión tiene que ver con la procrastinación en el estudio diario, que es investigaciones, lecturas, uso de herramientas, y esta tuvo un coeficiente 0,68. En vista de estos resultados prometedores, porque las anteriores escalas no cumplían con los requisitos y esta está cumpliendo con algunos de los requisitos, entonces ellos toman, y el objetivo de esta investigación pues es analizar la evidencia de validez de esta escala, solo que hacen un cambio, ¿verdad? La escala que ellos tomaron estaba destinada para estudiantes de primaria y secundaria. Entonces ellos dicen,
vamos a tomar esta escala académica, pero la muestra será con estudiantes de educación superior y lo toman de diferentes grados y ya de universidades públicas y privadas. Y ahora pasamos a describir lo que es el método para esta investigación. Hola, buenas noches. Voy a hablarles un poco de lo que es el método para este instrumento. Primero participaron 2024 estudiantes. Fue una muestra por conveniencia. Estos estudiantes eran de 5 regiones de Brasil. El 80% de la muestra fueron de estudiantes que pertenecen a universidades públicas. 68% pertenecen al sexo femenino y la media de edad estaba entre 23 años y el 45.7% de esos estudiantes estaban estudiando en áreas de humanidades. Y un 25% de esos específicamente estaban matriculados en la carrera de psicología. Estos grupos, o sea, aquí esta muestra por conveniencia se dividió en dos. Esto lo hicieron de forma aleatoria con el programa SPS. Se tomó una muestra de 1010 para la primera, que con estos 1010, donde imperaban pues mujeres, en esa muestra fue un 68%. Y aquí lo que se hizo fue un análisis de componentes principal, donde lo que hacían es una reducción de las dimensiones en el número de las variables. Y para la siguiente muestra, que fueron de 1014 estudiantes, con esto pues lo que hicieron fue someterlo a un análisis factorial confirmatorio, obviamente para evaluar la validez y la fiabilidad de cada uno de los ítems. El siguiente, por favor, que son instrumentos. Se utilizaron dos instrumentos el primero fue el cuestionario de caracterización, que ese se utilizó para recolectar algunos datos sociodemográficos que se utilizaron en ese instrumento. Entonces, se consideró el género, la edad, el curso y la institución. Y la escala de procrastinación académica, que es una escala de autoinforme destinada a medir el comportamiento de procrastinación específico en el estudio, que es lo que les acaba de mencionar Cheryl, que es la procrastinación en el estudio diario y la procrastinación al momento del examen. Este instrumento de escala de procrastinación, de hecho, pues se llama escala de procrastinación académica, pero la escala está derivada de la procrastinación en estudio, que es un cuestionario desarrollado para estudiantes portugueses matriculados en educación primaria y secundaria. Este instrumento se adaptó culturalmente para estudiantes universitarios brasileños. Siempre se mantuvo como la versión portuguesa con la escala de 10 afirmaciones agrupadas en las dos dimensiones. En la de procrastinación a la hora del examen y en la procrastinación al momento del estudio diario. La siguiente, por favor. En el análisis de datos y del estudio psicométrico, pues se involucró el análisis de evidencia de validez para, obviamente, tener las bases para avanzar en la construcción del instrumento. Mediante el análisis de componentes principales, el análisis factorial confirmatorio del estudio de consistencia interna, se realizó el cálculo de alfa de Cronbach utilizando los paquetes estadísticos SPS y AMOS. También se hizo una verificación del índice de confianza del análisis factorial y la prueba de felicidad de Bartlett. Se hizo un análisis de componentes principales para el grupo número 1, donde se utilizó el método de extracción con rotación Varimax, y para el grupo número 2, que fue con los 1014 estudiantes, se hizo el confirmatorio, ¿verdad? Que es el modelo teórico para verificar el ajuste de los ítems a las dos dimensiones. Y se utilizó el método de máxima verosimilitud. Muy bien, ahora queremos explicar los resultados y lo que queremos hacer es, ¿verdad?, es hacer una validación de una adaptación de una escala para Brasil, una escala de procrastinación académica para una población brasileña. Aquí
como se indicó en la sección de la metodología que acaba de explicar nuestra compañera, se dividieron las muestras en dos partes para hacer mediciones de validez interna. Entonces, para ambas muestras, pues el índice de confianza de análisis de Kaiser, tenemos una puntuación para la muestra 1 de 0.87, como ven aquí, y para la muestra 2 de 0.89, y la prueba de esfericidad de Bartlett, ¿verdad? De pi cuadrado, tenemos esta cantidad de 2117 y el pi cuadrado de 2395. Estas pruebas, estos datos, se consideraron como satisfactorios. Por ejemplo, en el caso del índice de Kaiser, los índices mayores a 0.6 se pueden considerar como aceptables. Así que esta es la primera prueba. A ver. Para hacer en la primera muestra, en la primera mitad de la muestra, se utilizó la rotación Varimax para hacer el análisis de dimensiones, y como dijimos al principio, pues se utilizó una muestra de 1010 estudiantes en la primera mitad. Como ven, resaltaron la presencia de dos factores, como pueden ver aquí, las cuales, si sumamos la variancia de ambos factores, nos indican que en el total suman un 49% de variancia acumulada, ¿verdad? Que explican esos dos factores. En esa tabla también podemos ver, se presentan los resultados de los pesos factoriales de cada ítem, los cuales varían de 0.42, como en este caso, a 0.73, ¿verdad? Como en este caso de aquí. Estos valores nos indican que no hay necesidad de eliminar ningún elemento, ya que todos los ítems están encima de 0.40, y esto significa que todos ellos tienen una carga factorial muy buena. Y recordando que en el estudio se utilizó una carga factorial superior a 0.40 como criterio para retener estos elementos. Si miramos en el primer componente, se cargaron 5 ítems relacionados con la procrastinación del estudio, en este que vemos aquí, que se refiere al aplazamiento del estudio continuo y el trabajo escolar de tareas. En el segundo componente, que se relaciona con la procrastinación de estudio para el examen, y en esta pues se refiere a ocasiones que influyen en la preparación para cuando se va a un examen. Algo interesante es que el ítem 9, como pueden ver aquí, fue el único con una carga factorial superior a 40 en ambos lados. Obviamente, pues se decidió dejarlo en el factor de procrastinación de estudio para examen porque ya los estudios previos nos decían que indicaban que estaba en ese factor, entonces se dejó esta carga de puntos 60. Muy bien. Con respecto al coeficiente de consistencia interna, en ambas se obtuvo un valor de mayor de 0.85, y como pueden ver aquí, la procrastinación de estudio diario es de 0.74 y la procrastinación de estudio para el examen es de 0.75. Estos resultados pues nos dicen que son adecuados, ya que la literatura considera valores por encima de 0.70 para hacer resultados convenientes. Bien, vamos a ver. Para hacer el análisis factorial confirmatorio, se tomó la segunda prueba, que consistía en 1014 estudiantes, y se utilizaron, los resultados se analizaron utilizando los siguientes índices de ajuste, como los que podemos ver aquí, ¿verdad? El predictorio de Q cuadrado a grados de libertad, el índice de ajuste comparativo, índice de Tucker-Lewis, índice de ajuste normativo, y el índice de ajuste parsimonioso, que es el error de aproximación cuadrático medio. Y se utilizaron basándose en los criterios de puntos de corte de Hu y Bentler. Aquí están los resultados del análisis factorial confirmatorio del segundo grupo, y como pueden ver aquí, que el índice de predictorio de Q cuadrado es de 3.62. Ahora bien, a pesar de estar por encima de 3, hay literatura que nos indica que valores hasta 5 grados de libertad, pues como indica aquí, son razonables. En cuanto a los coeficientes comparativos del CFI, el NFI, el CFI, por ejemplo, de 0.96, el NFI de 0.95, el TLI de 0.94, estos datos
realmente nos dicen que son adecuados de acuerdo a los criterios de corte que mencionábamos anteriormente, indican que los valores por encima de 0.95 son indicativos de un ajuste excelente. Aunque en el caso del TLI tenemos 94, que nos dice que de menores de 95 a iguales a 0.90 son razonables o aceptables. El índice de error de aproximación cuadrático, el RMSEA, fue de 0.51, ubicando en un intervalo que oscila entre 0.41 y 0.61. Y esto nos indica que tiene un buen ajuste, ¿verdad? Estos resultados, ¿verdad? En conclusión, estos resultados muestran que tiene un alto nivel de ajuste factorial en el caso de este instrumento de adaptación de la escala de procrastinación académica. Siempre tuvimos problemas pronunciando esa palabra. Aquí está la representación gráfica con respecto al modelo propuesto. Como ven, todos los ítems tienen cargas factoriales superiores a 0.40. El coeficiente mínimo de carga del ítem con sus factores de 0.43, que tiene que ver con procrastinación de estudio para el examen, y el mayor, que es el máximo, es del 0.75, que tiene que ver con el ítem 8. Para terminar en lo de resultados, en esta tabla pues se muestran las relaciones de los dos factores entre sí y la escala total, ¿verdad? Entonces los coeficientes de correlación de Pearson mostraron resultados positivos y correlaciones estadísticamente significativas que van desde moderado, como es la relación de procrastinación de estudio diario con la procrastinación de estudio para el examen, y también tenemos altas correlaciones, como es en el caso de procrastinación académica con procrastinación de estudio diario, que es 0.90, y 0.89 procrastinación académica con procrastinación de estudio para el examen. Ahora vamos a hacer la discusión con mi compañera Ángela. Bueno, muchas gracias, compañeros. Para recapitular, pues este estudio analizó las propiedades psicométricas de la escala de procrastinación académica, previamente adaptado tanto de manera lingüística como cultural en los estudiantes de educación superior, ¿verdad? Primero que todo, pues la escala tiene parámetros adecuados de validez, de constructo y de consistencia interna. Lo segundo es que surge un término importante que no solamente es la procrastinación, sino que en la parte de la discusión nos explican nuevamente, o nos recapitula, que tiene que ver con la procrastinación académica. Y pues al concluir pues todo lo que se está indagando en los resultados, Sherry lo mencionaba anteriormente, muestra que tiene que ver o está más centrada en la naturaleza de la tarea que en los contextos educativos, ¿verdad? Es algo importante de tomar en cuenta. Luego, otra cosa importante que podemos mencionar es que el análisis de los componentes principales, que fue lo que explicó Enoch, indica que existen dos dominios de saturación con enzima de 0.40, indicando una estructura sólida, ¿verdad? También en la parte de la discusión se explican las limitaciones del estudio, y una de las limitaciones es pues el tamaño de la muestra, y hay un factor del chi cuadrado que sale un poquito más bajo, un poquito más encima de lo que debería de estar, pero ellos lo dejan, o sea, lo permiten, ¿verdad? No lo explicó anteriormente y dice que en algunas otras literaturas pues sí se permite pasar del límite que dio los resultados, y todo está bien. Y en la parte pues de los aportes a la educación, esto fue muy interesante, pues una de las cosas es que uno de los grandes aportes es que las universidades deberían de considerar estos resultados en sus servicios de soporte que dan a los estudiantes, y hacer más análisis en cuanto a qué tareas se están dejando dentro del aula de clase para el éxito académico. Además de esto, las universidades podrían considerar realizar intervenciones, ¿verdad? Si ya tienen resultados acerca de la procrastinación académica y qué es lo que los lleva dentro de sus casas de estudio a que los estudiantes procrastinen. En algún punto también al inicio del artículo mencionaba que las personas que procrastinan más tienen una tendencia a no terminar sus estudios académicos. Entonces esto también es una relación directa de lo que se podría estudiar. Otro de los aportes a la educación, o de las cosas que se mencionan en la discusión, es que las universidades también se deberían de interesar por medir los impactos,
¿verdad? Que la procrastinación tiene que tener en varios ámbitos, digamos, en la felicidad de los estudiantes, en que terminen sus estudios. Y también, si me sigue la siguiente slide, en la parte de la discusión hay un apartado que, bueno, un párrafo que le sigue que tiene que ver con qué otros alcances podría tener el estudio o qué otras cosas se podrían hacer con los resultados. Y en primer lugar, pues muestra la muestra y dice que la muestra debería de diversificarse. La muestra de nuestro estudio fue bastante amplia, pero esta dice que no es representativa porque no representa a todos los estudiantes de todas las universidades del contexto, ¿verdad? Entonces, en realidad fue muy pequeña o no tenían la diversidad que se necesitaba. Y también otro alcance que podría tener el estudio es hacer más estudios para poder hacer comparaciones transculturales y ver otros efectos, ¿verdad? Que se dan dentro del mismo. Otros métodos a implementar podrían ser hacer un retest con la misma muestra, ¿verdad? Para comparar resultados y pues, como les mencionaba anteriormente, asociar otras variables. En la parte de las conclusiones, y nosotros como grupo mirábamos, doctor, cómo usted iba desglosando cada una de las cosas que tenía que tener el artículo y muchas nos salieron en sí, sí lo tiene, ¿verdad? Sí cuenta con ello. Lo parafrasea de una manera, pero ahí está, ¿verdad? La información nos pareció muy amigable, cómo se despliega la información de una manera bien ordenada, ¿verdad? Casi el orden que usted estaba poniendo en esas preguntas y yo dije, este es un artículo muy bueno para tomar de referencia. Algo que también como conclusión, como grupo tenemos, es que pues el tema es interesante. Desde ya es algo como que le da otro enfoque, ¿verdad? Y al tener la información ordenada y completa, dan ganas de seguirlo leyendo. También hay un buen sustento en cuanto a la literatura. Creo que una de las preguntas decía si, ¿cómo se llama? Si la bibliografía era reciente y Enoch nos ponía a ver qué año fue hecho el estudio y veamos qué fuentes está consultando el autor y estaban muy buenas. Tenía un par que no, pero eran una referencia muy buena. Y luego, pues, otra conclusión es que la muestra de la investigación no pudo fielmente representar lo que era la población en sí, pero bueno, esa era una de las limitantes que el mismo autor estaba, pues, apuntando. Esta ha sido nuestra presentación y pues con muchísimo gusto hacemos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a todos. Pues los buenos artículos colaboran a que se tengan buenas presentaciones, ¿verdad? Y su presentación fue muy buena. Sí, fue muy buena realmente, ¿no? El tema de procrastinación académica, que es una palabra que sé que cuando no se escucha tan seguido o cuando la comenzamos a escuchar es hasta difícil de pronunciar a veces, pero pues es un fenómeno bien del día a día, bien cotidiano, ¿no? O sea, ¿qué es procrastinar? Es dejar las cosas en el último momento, ¿no? Yo creo que todos, y mucho más en contextos académicos, eso sucede, ¿no? Y en general es un constructo con implicaciones fuertísimas tanto en aspectos de psicología como en aspectos educativos, ¿no? O sea, porque cuando las personas dejan siempre todo para última hora, pues hay impactos psicológicos en los niveles de estrés, en un montón de componentes, ¿no? Entonces, el tema de procrastinación académica, que no es un constructo tan común, así como ansiedad, depresión, esos constructos que son parte del argot popular de cualquier psicólogo o de cualquier educador, pero sí son constructos que la literatura está comenzando a dar información sustancial sobre ello, ¿no? Tanto es así que, de hecho, una de sus compañeras, si no me equivoco, Heidi, que espero que haya puesto estado súper pendiente de la presentación, ¿verdad que su tesis tiene que ver con eso, Heidi? Sí, doctor, y sí, estoy tomando nota. Muchas gracias. De hecho, ese es un estudio que, como lo comentaba en su momento Ángela, en general esto es un buen artículo, ¿no? O sea, es un artículo que desde el punto de vista hasta didáctico está bien entendible, ¿no? En la forma como presentan los resultados, que yo creo que también pues se presentan con bastante claridad. En general el grupo también hizo un significativo esfuerzo en que se rescatara en sí esa claridad, ¿no? En donde están presentando ahí el componente con el análisis factorial, la confiabilidad y ese tipo de datos, ¿no? Entonces, como moraleja de este estudio es, estas buenas prácticas se tienen que replicar, ¿no? O sea, todos aquí, o la gran mayoría de ustedes, tienen en sus objetivos específicos
determinar la validez estructural del instrumento tal con la técnica de análisis factorial. Vean estos artículos y modelen esta forma de presentar los resultados, ¿no? O sea, ese es el objetivo de esta actividad, es ver estos buenos artículos o quizás artículos que no son tan buenos, pero sí tomarlo como buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso es un componente importante. Yo solo tengo una pregunta para el grupo, que es bien general realmente esta pregunta, pero para que me comenten un poquito de ello. El objetivo de este estudio era, pues, validar un instrumento que ya había sido construido y que ya habían estudios, ¿verdad? Porque en su momento en la introducción ustedes presentaban, de hecho, la confiabilidad de otro estudio. Entonces, el objetivo aquí era solo hacer esa nueva validación del instrumento, quizás solo para que quedemos claros con eso. Se hizo Cualquiera. una adaptación cultural, decía el instrumento. Si otra observación que tuvimos fue con el título del artículo, porque no especifican que es una adaptación, sino que solo ponen evidencia de validez de la escala de procrastinación académica para estudiantes de pregrado, pero sí fue una adaptación cultural. Bueno, vean que eso es un punto importante lo que está comentando Marta, que yo sabía que me causaba un poquito de ruido, ¿no? O sea, si se hizo un proceso de adaptación, solo el hecho de adaptar un instrumento desde una óptica en sí lingüística, que no sé en dónde se construyó en forma original en sí el instrumento, no sé si fue en Portugal, sí, ¿verdad? Ahí hay una parte que dice ahí, de verbo, Portuguese students, ajá. Entonces, pues aunque también en Brasil hablan portugués, pero pues hay diferencias significativas entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, ¿no? Entonces esa parte de la adaptación, como es algo tan importante, sí, así, y si somos bien críticos con el artículo, que ya es bueno, pero sí, eso de adaptación sí puede que sea importante que quede también en título, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer algún proceso de adaptación como tal en sus tesis, que venga de otro, con otro idioma a la prueba, o que se esté aplicando en niños y se construyó en adultos, no sé, entonces eso es importante que quede como reflejado, ¿no? Ahí solo, pues como les digo, estamos intentando aquí pues siendo bien críticos con un artículo que está bueno, ¿no? Pero si queremos así ser súper exigentes eso, ¿no? Y otro detalle que me pareció interesante que lo presentaran ahí en la tabla de resultados, en donde están las cargas factoriales, vean, que esto es ya para sus resultados como tal, ¿no? Están los 9 ítems ahí, 2 factores, ¿no? El que se llama procrastinación de estudio diario y el que se llama procrastinación de estudio para examen. El ítem 9 carga en el factor 1, vamos a llamarlo así, carga 0.42 y en el factor 2 carga 0.60, ¿no? Ese ítem no es un buen ítem. ¿Por qué no es un buen ítem? Porque no discrimina. O sea, no. Exactamente. Esa palabrita que mencionó Ángela es clave, ¿no? Buenos ítems son los que discriminan, o sea, vaya, por ejemplo, el ítem 1 tiene que tener una carga factorial alta solo en un factor, ¿no? Porque si carga en diferentes factores, pues ese ítem está preguntando todo y nada, ¿no? Entonces, el ítem 9, ya como psicómetras ustedes, ¿no? Ese tengo la impresión que es un ítem no tan bueno, ¿no? O sea, porque como comentaba Ángela perfectamente, no discrimina, ¿no? O sea, pues sí es mayor 0.60 que 0.42, sí, pero tampoco es que 0.60 es súper alto, ¿no? O sea, en sí la diferencia ahí es de 0.2, o sea, es una diferencia pequeñísima, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el porcentaje de variancia explicado, ¿no? El total de ítems, o sea, el ítem 1, 4, 5, 8, 10 y 9 explican el 37% de la varianza del factor 1, ¿no?
Y el ítem 2, 3, 6, 7 y 9 explican solamente el 12% de la variancia del factor 2. O sea que hay 88% que quedan como en el aire, ¿no? Entonces ahí quizás ese factor 2, pues habría que pensar en ciertos replanteamientos con los ítems, ¿verdad? Ojo, que este es un resultado y los resultados pues se presentan como son, ¿verdad? Pero cuando ustedes estén generando sus propios resultados, sean autocríticos con sus datos, ¿no? Y ser autocríticos en lugar de pensar que es algo malo, es algo bueno. Porque, pues las buenas tesis que yo he leído y las tesis de la maestría en psicometría, que son excelentes que yo he leído, son aquellas donde en la discusión el maestrante autocritica con argumentos sus mismos resultados, ¿verdad? O sea, que dicen que se presentó este resultado, pero que es necesario estudios posteriores que indaguen otras cosas, tal como lo hace también este artículo, ¿no? Que en la parte de discusión, como en su momento presentaba, si no me equivoco, Ángela, también colocan ellos como las perspectivas para estudio futuro, ¿verdad? Entonces, eso mismo es lo que se debería de replicar en sus propias tesis, ¿no? Pues les tocó un buen artículo que, como les decía antes, pues se convirtió en una buena presentación también, ¿no? Entonces, pues de mi parte, excelente, muy bien. Muchas gracias, doctor. Listo. Entonces, vámonos con el último grupo ahí para salir a tiempo. Vámonos con Angélica, Evelyn, Elizabeth, Javier y Julieta, ¿no? Cuando deseen, estimados, comienzan a proyectar. Bueno, Odette, si amplía la presentación, por favor. Bueno, buenas noches, doctor, compañeros. Nosotros somos el equipo número 5 y nosotros realizamos la lectura y análisis del artículo The Math and Science Engagement Scales, Scale Development, Validation and Psychometric Properties. En la introducción de este artículo, quisimos rescatar 4 puntos importantes. En primer lugar, el planteamiento del problema. Desde el resumen, los autores nos dejan ver la necesidad de desarrollar instrumentos apropiados para medir el constructo de estudio, que en este caso es el compromiso de estudiantes en las áreas de ciencias y matemáticas. ¿Por qué? Esto debido a que estudios previos han demostrado que existe una disminución de este compromiso cuando los estudiantes llegan a secundaria. Y la idea es implementar, bueno, en primer lugar, conceptualizar el constructo y así medir e identificarlo en los estudiantes que tienen el riesgo de caer en esta falta de compromiso para aplicar estrategias o realizar intervenciones a lo largo del aprendizaje. En cuanto a las limitantes, los autores señalan o identifican que una de ellas es el número limitado de medidas de autoinforme validadas que adoptan una perspectiva multidimensional. En la literatura se llega a un consenso de que el constructo de compromiso es un constructo multidimensional, ya que relaciona componentes actitudinales, sociales, también emocionales. Esta limitante hace difícil el examinar los predictores y las consecuencias de cada uno de los componentes que los autores tomaron en cuenta, así como examinar cómo estas dimensiones se desarrollan e interactúan entre sí. La justificación del estudio está basado en que la participación o el compromiso activo en las clases de matemáticas y ciencias constituyen un factor clave para el éxito académico de los estudiantes y a su vez para la selección de carreras universitarias que están catalogadas como carreras STEM, ya que son las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Es así que los autores deciden que el objetivo de esta investigación es desarrollar y validar the Math and Science Engagement Scales y a su vez examinar la bondad de ajuste para un modelo bifactorial. Este objetivo, para llegar a este objetivo vamos a describir a continuación el método realizado.
Ok, se utilizaron para este instrumento, vamos a ver, la población muestra, perdón, vamos a empezar por la población muestra, pues se consideraron 3.883 estudiantes entre el sexto y 12º grado, estudiantes de secundaria y preparatoria, y primaria, perdón, maestros, también se tomó maestros de matemáticas y de ciencias de 6 distritos escolares públicos de Pensilvania en Estados Unidos, y se consideraron 130 docentes, 65 de secundaria y 65 de preparatoria. También se consideró que la población muestra tuviera diversidad étnica y socioeconómica, porque era uno de las limitantes de otros estudios. Se utilizó métodos mixtos para diseñar la escala de compromiso. Entre métodos incluía la revisión de la literatura para las conceptualizaciones, ¿verdad? De lo que era del instrumento y saber lo que era la participación de los estudiantes. Se realizaron entrevistas abiertas con profesores y grupos focales para saber cómo conceptualizaban lo que era la participación en la clase de matemáticas y ciencias. Luego de esto, pues se construyeron 45 elementos de informe de los estudiantes y 32 elementos para informe de maestros, porque se tomaron estas dos poblaciones. Después de esto se realizó el procedimiento de validación de expertos. Esto para garantizar que los ítems correspondieran con el constructo de participación de los estudiantes. Al finalizar se realizó el procedimiento de una prueba cognitiva a los estudiantes para asegurarse que los ítems fueran entendidos y estuvieran claros. Finalmente, la escala contó con 33 ítems de informe del estudiante, participación en el informe del estudiante y 20 ítems para la escala de informe del maestro. La escala fue una escala de Likert valorada con 5 puntos. Para los métodos de estimación de análisis de datos se utilizó para la estructura factorial, el análisis factorial confirmatorio y la hipótesis fue mediante el modelo bifactorial y el modelo de segundo orden. Para realizar los ajustes de modelos hipotéticos se utilizaron 4 índices. Para la bondad de ajustes, sí, 4 índices que estaban en la estadística de Chi cuadrado, el CFI, índice de ajustes comparativos, el índice de Tucker-Lewin, y el error cuadrático medio de aproximación. Y para realizar la validez predictiva, se utilizó el análisis de regresión múltiple en el modelo de ecuaciones estructurales, que es el SEM, que permite estudiar la relación que hay entre lo que son las variables latentes. Y a continuación vamos a presentar los resultados de estos análisis. Bien, gracias, Odette. Buenas noches, doctor, compañeros. Bien, es importante mencionar que el método de estimación fue el de mínimos cuadrados ponderados, que es para variables ordinales, y ajustados a medias y a varianzas. En la tabla número 1 podemos observar que para la población de estudiantes, que fue 3.883, en las medias estuvo en el rango de 3.13 a 4.33, y al igual en los docentes, y en la desviación estándar estuvo desde 0.99 a 1.40. Por tanto, se acerca bastante a 1 y está dentro de lo normal. Podemos observar ahí las 4 dimensiones del instrumento donde comparan las medias y las desviaciones estándar. Para continuar en la tabla número 2, podemos observar que para evaluar el ajuste de bondad de los modelos hipotéticos se utilizaron 4 índices, que fue el índice de Comparative Fit Index, CFI, el Tucker-Lewin Index y el Rodman Square Error Approximation. Se puede observar en la tabla, en el cuadro comparativo, de que los valores son aceptables. Por tanto, el modelo tuvo un ajuste adecuado. Podemos ver en el caso del Chi cuadrado que los valores andan arriba de 0.2 y 0.3, así como en el CFI y en el TLI, que están arriba de 0.9, por tanto son aceptables. Y en el Rodman Square Error Approximation también
están dentro del rango que es de lo normal de 0.6 a 0.8. Por tanto, podemos observar de que es un modelo de ajuste adecuado. Bien, en la tabla número 3 podemos observar las cargas factoriales. Si bien nos comentó Odette, este instrumento fue ya con 3 ítems, de los cuales 17 fueron elaborados en manera positiva y 16 en manera negativa. Podemos ver las cargas factoriales en el caso de los estudiantes en el factor general, ya que es un modelo bifactorial. En el general están muy bien las cargas factoriales, en su mayoría están en el rango de 0.5 a 0.7, excepto en la dimensión social que podemos observar en el ítem 27, 29 y 33, que no son ítems que discriminan muy bien porque tienen una carga factorial muy baja. Podemos observar que en el caso de los docentes, de igual manera, las cargas están elevadas, arriba de 0.6 al 0.9, 0.8, y son aceptables. En el caso de los docentes también solo se quedaron 20 ítems, a diferencia de los estudiantes que fueron 33. Muy bien. En la tabla número 4 podemos ver el alfa de Cronbach, que en su mayoría fue arriba de 0.7 a 0.9. Por tanto, se puede decir que alcanzó una confiabilidad de moderada a alta. Pero por la naturaleza del artículo, nosotros como equipo, pues llegamos a la conclusión también de que podría haber sido mejor calcular el omega, porque Cronbach, por la naturaleza, lo creó para variables unidimensionales. Y en este artículo de una estructura bifactorial. Muy bien, y en la tabla número 8 podemos observar la correlación entre las calificaciones del curso y la aspiración a las carreras STEM y las medidas de los participantes y de los docentes. Al igual podemos observar que estas correlaciones son significativas. Ustedes pueden ver en las generales, en el General Engagement, que está con 0.45, al igual el de cognitivo, a diferencia del social y el emocional, que tienen correlaciones muy bajas con 0.2 y 0.3. Asimismo, en el área de ciencias y matemáticas. Bien, ahora los dejo con la discusión del artículo. Muy bien. Acerca de la discusión, tenemos que notar primero que estamos hablando de un modelo bifactorial. Este modelo bifactorial fue escogido de esta manera para poder realizar o poder verificar si encajaba. Los autores sí hablaban mucho de, o no quiero decir presumir, pero sí entablaban o afirmaban que era tal vez el primer, según lo que ellos habían investigado, el primer estudio que lograba establecer un modelo bifactorial en este constructo en específico, en la motivación de los estudiantes y a su vez en cuanto a recibir información tanto de estudiantes como de docentes para confirmar. Ellos descubrieron también que existía un constructo global. En el modelo bifactorial podemos observar también que hay dos factores, uno global que trata de explicar la mayoría o que logra explicar la mayoría de ellos o todos, y a su vez hay factores que tienen una invarianza entre ellos, es decir, que hay suficiente varianza para considerarse factores independientes, pero que hay una relación a un factor general. Entonces partimos de este constructo global, de un factor global que es la motivación estudiantil, a unas 4 dimensiones que son, para empezar, 3 que son las encontradas en la literatura, que parten del comportamiento, la cognitiva y la emocional, pero agregan la social y con esto cumplimos con 4, bueno, se cumplen con 4 dimensiones o 4 factores que explican las cargas factoriales en este momento. Por estas razones y debido a esta discusión, se cae en cuenta que hay un constructo multidimensional que tiene un impacto muy importante para otros estudios que podrían realizarse a futuro relacionados con la motivación en diferentes áreas. En este momento, en este artículo, se habla acerca de cómo la motivación podría ser
de dominio específico. Podría ser exclusiva o podría estudiarse en diferentes factores, en este caso matemáticas y ciencias, abriendo las puertas a diferentes áreas que tal vez estén o no en el área de STEM, en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y otras. En cuanto a los reportes, ya mencionábamos que se recogieron reportes de estudiantes y de maestros, y es muy importante recalcar que en el artículo los autores llegan a la conclusión que las covarianzas entre ellos y cómo se explica o los resultados que se obtienen tanto de los estudiantes como de los docentes no difieren grandemente. Es decir, que ambas fuentes llegan o permiten llegar a conclusiones muy similares y prácticamente las mismas. Entonces, entre los dos se ayudan a confirmar mucho. Y regresamos al dominio específico. A su vez, los autores hablan de las limitaciones a las que se tuvieron que enfrentar relacionadas con principalmente el método de recolección de los datos. Utilizaron un tipo de encuesta, un instrumento tipo de encuesta, que era de Likert, ya nos mencionaba Odette, con 5 opciones, pero les pareció incluso a ellos que tuvieron tal vez la oportunidad, o incluso alguien podría tener la oportunidad futuro, de utilizar otro tipo de instrumentos como entrevistas, o incluso instrumentos con mayor longitud, o instrumentos que tengan diferentes estructuras para poder facilitar o para poder ampliar. A su vez, también incrementar la muestra de docentes, porque se escogieron algunos docentes para explicar o para, por así decir, describir los comportamientos y de la participación y del compromiso de los estudiantes específicamente. Entonces, tal vez ellos recomiendan que en estudios posteriores se pudiera realizar ese tipo de ampliación en la muestra y también de ampliación en los instrumentos de recolección para un mejor análisis. A su vez, también podemos hablar de por qué se escogió un modelo bifactorial o qué quiere decir este modelo bifactorial para ellos. En cuanto a los autores, escogen el modelo bifactorial porque les parece que al ser multidimensional y al ser un constructo que requiere tanto de dominio específico como de un constructo global que pueda explicarse, no bastaría con un modelo de un solo factor o un modelo unidimensional, por así decir. Por ello, se requiere de un modelo bifactorial, tanto de un factor que explique todo como de factores específicos. Aquí podemos observar 2 de las estructuras planteadas. La primera es un bifactor, donde al lado izquierdo podemos observar el factor general, que es esa motivación general, mientras que al lado derecho observamos estos 4 factores que son un poco más específicos, que tienen una suficiente invariancia entre ellos. A su vez, cabe como recalcar la oportunidad en este momento de la invariancia estudiada tanto en género, raza, edad, cursos y algunos otros factores que lograron ellos identificar estas invariancias muy importantes para el estudio. En el segundo diagrama tenemos el de segundo orden, que es más o menos la misma estructura con una pequeña variación, donde se establece que este factor general podría explicar los 4 factores de una forma en un segundo orden, es decir, superior a ellos, englobándolos. Vamos a avanzar ahora a un análisis general de una rúbrica de toda la evaluación. Cuando nosotros estamos queriendo, buenas noches, analizar el artículo, resulta interesante saber que ¿cómo se dice? La traducción literal de la palabra engagement pasó a ser un tema de discusión entre nosotros porque está entre el significado del compromiso del estudiante hacia su aprendizaje, pero también el grado de participación que tenga hacia el mismo. Entonces, como ustedes pudieron ver, el autor o las autoras, porque sí nos dio la impresión de que eran 4 mujeres, estuvieron haciendo una recopilación desde el inicio de este artículo, como decía el doctor, que el artículo recoge solo parte de la investigación o las partes más esenciales, desde el inicio hasta el final de una manera en una secuencia muy lógica. Entonces, tuvimos que entrar a la rúbrica de evaluación para ver cuáles eran los aspectos que no cumplían, que fueron pocos. Para empezar, nos dimos cuenta primero que la literatura relevante
no estaba tan actualizada. Hay que tomar en cuenta que el artículo tiene fecha 2016 y podemos decir que alrededor del 37% de los textos citados o referenciados eran de los últimos 5 años para esa fecha. De ahí un poquito más, digamos un 14%, equivalía a textos desde hace 10 años, o sea, a partir del 2006, y para atrás, la mitad, digamos, el 49% de los textos citados eran de más de 10 años. Ahora, la especificidad de lo que ellas andaban buscando al estudiar, entonces nos da la impresión que necesitaban revisar bien, y se dice también que se ha revisado muy bien la literatura de manera exhaustiva. Si ustedes lo notaron desde el inicio, esto es un método de análisis factorial confirmatorio, es decir, la teoría les ha brindado a ellas ese análisis factorial exploratorio que da esta dimensión, estos dos factores que ellas están probando, ¿verdad? También podríamos decir que el resumen se quedó un poco escueto. Esa fue la palabra que escuchamos hace un rato. Porque no tenía, por ejemplo, el número y algunas características bien específicas de los participantes. Recuerden que son estudiantes en su mayoría y también docentes, porque querían tomar esta perspectiva holística, ¿no? De el engagement, de manera de cómo lo percibe la persona al interior, su cognitivo, su manera de entenderlo, como también esa perspectiva de los maestros. Ahora, podemos decir que las características principales que se mencionan en el resumen es lo que se refiere a la diversidad en cuanto a ethnicity, de etnias, y también a la diversidad socioeconómica, porque para ellas, de acuerdo a la literatura exhaustivamente revisada, esto iba a ser un factor más importante de escribir la muestra más que el número de personas participantes. Parece que en algunos estudios anteriores, esto es lo que había denotado la balanza inclinada hacia las personas que se salen, ¿verdad?, de este pipeline de lo que es el STEM, o que se salen de ese compromiso hacia sus estudios de matemáticas y ciencias. Podríamos decir que si nosotros valoramos los aspectos positivos, es una pieza psicométrica muy bien estructurada desde el marco teórico o la referencia de toda esta literatura revisada, el planteamiento de los objetivos y el método, la discusión, los resultados, todo tiene una secuencia lógica, todo se va utilizando las técnicas apropiadas y adecuadas. Es muy coherente, como les decía, hasta donde se presentan los resultados. La literatura abordada y el proceso realizado para nosotros tenía mucha relevancia y mucha pertinencia hacia nuestras tesis. Lo tomamos como muy a bien para los trabajos que nosotros estamos haciendo. Cada uno de los apartados ofrece una información muy relevante que nos pareció una manera a seguir muy buena. Los puntos a mejorar probablemente sean el resumen, que sea un poco más detallado de la literatura. También podríamos hablar un poquito más sobre sobre cómo se hizo esto de la validación, porque hay diferentes tipos de validación, pero la de contenido que se menciona un poco por encima, entonces podría ser que un poco más de detalle al respecto. Pero en general podemos decir que la presentación fue bastante buena, y lo que nos llamó la atención también es que los puntos a mejorar o las limitantes del estudio fueron escritas por las autoras. Ellas mismas detallan cuáles son los aspectos que mencionaba Javier, que habría que hacerlos un poco más holísticos con otro tipo de instrumentos, o que podríamos entrar a una muestra más grande o buscar más maestros. Entonces todas estas limitantes del estudio y recomendaciones a futuro, ellas mismas las destacan en este artículo. Entonces nos dio la impresión que ellas mismas, como buenas autoras, están autoevaluando, y que nos pareció que al final lograron hacer lo que se proponían, que era determinar esta escala, de validarla con estas propiedades psicométricas. Entonces, por nosotros esta es nuestra rúbrica de evaluación. Al final lo que nos queda solamente es pues determinar el artículo que nos tomó de base leer, y que de verdad agradecemos muchísimo, porque es un artículo muy bien redactado y que nos sirve bastante para nuestras propias investigaciones. Listo, bueno, excelente presentación también, ¿no? Yo creo que estos dos últimos artículos, que no es por casualidad que sean buenos, sino que están publicados en buenas revistas también, ¿no? Si no me equivoco, la revista, este artículo es una que se llama Learning and Instruction, entonces, y el anterior es una revista brasileña que es muy buena, ¿no? Entonces, pasaron por un montón de filtros, ¿no?, para publicarse como tal.
El tema de la rúbrica, por ejemplo, que me pareció sensacional la forma como lo esquematizaron acá, pero en sí los componentes que ustedes están considerando, que están evaluando para sus artículos, es exactamente los mismos componentes que las revistas algunas veces piden para cuando se va a publicar un artículo, ¿no? O sea, justo la rúbrica que ustedes tienen es un tipo híbrido entre diferentes rúbricas de distintas revistas sobre lo que le van a checar, ¿no? Entonces, para todas las tesis que espero yo que se conviertan por lo menos en un artículo, o como lo indica la normativa, en 3 artículos, pero que se publiquen, ¿no? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta en sí esos lineamientos que se piden, ¿no? Eso solo como una generalidad, ¿no? En forma específica, este artículo, que lo que se hace es una validación de ese constructo que es engagement, que estoy totalmente de acuerdo con Julieta, que la traducción al español puede ser un poco complicada, ¿no? O sea, porque de forma literal es compromiso, pero en español quizás no tenemos un constructo tan estructurado así de compromiso, sino que tenemos motivación. Entonces hay un montón de componentes ahí medio confusos, pero en sí el engagement y lo que la literatura dice que se diferencia con la motivación es que el engagement tiene, tiene como elementos más cognitivos y conductuales y la motivación tiene elementos más afectivos, ¿no? Ahí solo como cultura general si lo queremos ver así. Una consulta en cuanto al método, en algo que presentaba en su momento Evelyn. Usted nos hablaba sobre población y muestra, pero pues sí me quedé con duda sobre si los datos que estaba presentando son de la población o de la muestra, ¿no? Porque son 2 aspectos vinculados pero diferentes. Entonces, pues cuéntenme un poquito, Evelyn, sobre si fue la población o si fue la muestra lo que nos presentó. Sí, estos datos eran de la muestra, perdón, de la población. Y la muestra, entonces... No, perdón, fueron de la muestra, disculpe. Ah, de la muestra, ¿no? Vea, que esa es una cuestión hasta de palabras, pero es importante, ¿no? Lo que usted presentó fue la muestra, ¿sí? Entonces, y si no me equivoco, también en el artículo, en sí lo que dice es un sample, ¿no? Entonces, es solo ese aspecto de la muestra como tal, ¿no? En sus tesis, y esto es un tip, ¿ya? Ustedes su población la van a describir en 1 o 2 frases, ¿no? Pero lo que tienen que describir a detalle en cuanto a sexo, edad y todas las características sociodemográficas es su muestra. O sea, lo más importante en su tesis es la muestra de estudiantes o de profesores o de personas que ustedes tengan que la estén configurando como tal, ¿no? Entonces, que si no me equivoco en este artículo también hacen una descripción bien completa sobre la muestra, ¿no? Que fue los datos que nos estaba presentando en su momento Evelyn, ¿no? Sobre, que fue una muestra también amplia, ¿no? Que fue como de 3.000 y tantas. 3.800, sí, y fue bien detallada, pues decía cuántos varones, cuántas mujeres, en qué ciclo escolar estaban, estaba bien detallada en el artículo. Y con ese mismo punto también, en el artículo que nos presentaban en su momento Mirtia, Ronnie, junto con Elsa, pues una de las críticas que le hacíamos al artículo, no ellos, era que el artículo dejaba súper confuso en sí cuáles eran los datos de los estudiantes y cuáles eran los datos de los docentes, ¿no? Y este artículo no hace eso. Este artículo, todas las tablas, de hecho, en sí las segmenta, ¿no? De cuáles eran de estudiantes, así los resultados de estudiantes, y cuáles eran los resultados en sí de los docentes. No se hizo una triangulación por lo que entendí yo, porque en sí el objetivo era tomar en cuenta en sí esas 2 muestras y testar estos modelos, tanto el bifactorial como el de segunda orden, en cada una de las 2 muestras, ¿no? Y eso se plantea así como tal, ¿me entienden? O sea, en sí quizás otro tip es que ustedes al lector, que es en sí la persona que va a leer, que va a hacer un tipo de evaluación de sus tesis,
ustedes no tienen que dejar por sentado que la persona va a saber cosas, ¿no? O sea, ustedes tienen que contar exactamente lo que hicieron, ¿no? Y en general, cuando se presentan esos datos, tanto para estudiantes como para docentes, queda súper claro, ¿no? O sea, especialmente por la forma como se contrastaron esos datos, ¿no? Que son como comentarios en sí generales, como les digo, ¿no? Su presentación fue muy buena, el artículo es un buen artículo, y las críticas que ustedes colocaron también fueron en sí significativamente pertinentes, ¿no? Solo para culminar y con esto en sí hago un cierre, cuando estaban hablando sobre los índices de confiabilidad, ¿no? Que si no me equivoco eso fue algo que lo comentó, ¿quién lo comentó? Lo comentó Elizabeth, que si no me equivoco, ¿no? Que los autores usaron el coeficiente de Kronberg, ¿no? Entonces que lo que se sugiere es usar omega. Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? En lo que vamos a hacer un ajuste es en el por qué se sugiere usar omega y no el alfa de Kronberg. Cuando se hacen en sí los análisis de confiabilidad con el componente de omega de McDonald, ese índice de confiabilidad considera también en sí las cargas factoriales, o sea, ¿por qué? Porque pues la confiabilidad tiene que ser por cada uno de los factores, ¿no? Y no solo por el puntaje total de la prueba. Y eso omega sí lo hace de una forma más correcta, por así decirlo, ¿no? El alfa de Cronbach, que es el índice de confiabilidad más usado a nivel mundial, pero ya se ha quedado como bien atrás, por así decirlo, ¿no? O sea, que se han desarrollado otros índices, como el omega, que son pues, mucho más pertinentes, ¿no? Si ustedes en sus análisis, por ejemplo, van a usar SPSS, en general ese software pues no tiene el componente de confiabilidad el omega, sino que ustedes tienen que irse a otro software como R, por ejemplo, ¿no? Que sí lo tiene. Y también hay otros que lo tienen, ¿no? Pero SPSS, para efectos de análisis factorial y todos estos análisis psicométricos, pues no es tan recomendado, ¿no? Inclusive las investigaciones que usan SPSS, que en las 6 que escuchamos hoy, pues hay varias que usan ese software, también usan algún tipo de programa complementario, alguna de ellas, ¿no? Como AMO, por ejemplo, que es una extensión de SPSS, ¿no? Pero lo ideal, y si ustedes aprendieron a manejar R, que sé que lo hicieron, que usen ese software, ¿no? Porque pues R tiene todo. Sé que no es tan user-friendly, pero tiene todo R, ¿no? Entonces, para que se pueda considerar ahí. Ok, estimado. Bueno, pues de mi parte, pues no tengo ninguna consulta así per se. En general, ustedes presentaron todo lo que se requería, ¿no? Entonces, excelente también. Ok, bueno, entonces vean, ya para hacer un cierre de estas presentaciones. Pues el objetivo de estas presentaciones, de las 6 presentaciones, es como les comentaba al inicio, ver estas buenas prácticas del desarrollo de estudios, ¿no? O sea, todos esos caminos que los autores hicieron, desde la introducción hasta la discusión, eso mismo van a hacer ustedes. Y la gran mayoría está en la parte del método, ya, o sea, que ya avanzamos, ¿verdad? Pero en lo que ustedes van a escribir, en los resultados y discusión, como posiblemente sea algo nuevo para la mayoría, entonces hay que modelar lo que otros ya hicieron. Y el mejor ejercicio para modelar lo que otros ya hicieron es leer artículos de investigación. ¿Por qué? Porque en varias de las tesis que yo he leído, por ejemplo, está el capítulo 1 muy bien construido. El 2 también, el 3, el 4 ya se notan algunas valencias. El 5 que tiene que ver con resultados, como que el estudiante estaba cansado ya y lanzó todo así de una, ¿no? Y el 6 que tiene que ver con la discusión, 2 páginas de discusión, ¿verdad? Y no. Como ustedes vieron en todos estos artículos, en todos, sin excepción, en sí la discusión que los autores hacen es bien profunda, ¿no? O sea, porque colocan las limitaciones, discuten por qué el modelo bifactorial de segunda orden, colocan todas sus recomendaciones. Eso mismo, justo eso que hicieron esos autores con esos resultados,
es lo que ustedes van a tener que hacer en sus tesis, ¿no? El capítulo de discusión, pues no lo vamos a trabajar en esta clase, ¿no? Esa es un capítulo que se va a trabajar en seminario de tesis, porque ya es como el cierre, ¿no? Pero para que ustedes vean de que es tan importante como los primeros también, ¿no? Entonces, pues las buenas tesis, lo que yo siempre he dicho, y lo que muchos profesores también dicen, es que las buenas tesis son aquellas donde cada uno de los capítulos está bien amarrado, ¿no? Y en los artículos buenos que escuchamos hoy, son esos artículos donde cada uno de los componentes, lo que están diciendo en la introducción, está bien sustentado en los resultados. Y está mucho mejor sustentado cuando se presenta en sí la discusión, ¿no? Entonces, para que ustedes tomen todos estos ejercicios de lectura de artículos como modelo para sus propias tesis, ¿no? Que al final ese es como la esencia de cada una de las clases que tienen que ver con seminario de investigación, ¿verdad? Eso solo como un cierre. En general, pues el 90% de las presentaciones estuvo excelente, ¿sí? El 10% restante, pues escucharon en su momento los feedbacks en sí que di, ¿no? Entonces, para que los tomen ahí en cuenta. ¿Alguna consulta ya general sobre estos aspectos con los artículos? Quizás escuchemos unas 2 o 3 participaciones ya sobre la experiencia de leer artículos y de comenzar a entenderlos, ¿no? O sea, porque todo eso de bifactorial, segunda orden, análisis factorial, posiblemente hace un año ustedes no tenían en sí la madurez que tienen hoy para eso, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría escuchar un poquito esos comentarios. Vamos a ver, Javier. Sí, dos cosas. Mientras estábamos realizando la lectura y el análisis, todo el grupo decíamos, hey, este artículo nos lo puso con intención específicamente a nosotros. O sea, esto fue de compadre hablado. Y decíamos, ay, esto le va a servir a Julieta, esto le va a servir a Javier, esto le va a servir a... Y así íbamos, como de, hey, sí nos sirve. Y con lo de bifactorial, precisamente eso era lo que le quería comentar. Nosotros habíamos estado escuchando lo de bifactorial y lo de segundo orden en clases con el doctor Diego, con el doctor Arturo, incluso alguna que otra con usted. Entonces, pero no entendíamos realmente hasta que nos ponemos a leer y vemos ya en este artículo a estas alturas y decimos, hey, esto es un modelo bifactorial. Así es como funciona, para esto sirve y encaja cuando está bien hecho. Entonces, sí, la verdad nos gustó mucho este artículo. Exactamente, ¿no? Y justo en el artículo que ustedes presentaron, pues hasta colocan ahí los modelos, ¿no? Que ustedes lo colocaron en la parte final, ¿no? Y como les comentaba yo en la clase de seminario 2, en psicometría esos modelos son sus hipótesis, ¿verdad? O sea, todos aquí, especialmente los que están construyendo instrumentos, tienen su hipótesis de cómo se va a comportar su instrumento, si con factores correlacionados, si con factores de segunda orden, pero eso ustedes lo van a testar, ¿no? O sea, ustedes con análisis y todo eso van a decir, bueno, pues lo que me coloqué como objetivo yo, ¿estoy corroborándolo o lo estoy refutando, ¿no? Porque en ciencia también uno refuta cosas, ¿no? O sea, y sí, y esos modelos para ustedes que son psicometristas, o sea, son fundamentales porque pues la literatura de psicometría es testar esos modelos, es hacer análisis pues de validación, de construcción de cada uno de esos modelos, ¿verdad? Pues la selección de los artículos en sí, pues yo no pensé de que este artículo pues le va a servir a ese grupo, ¿no? Pensé en el grupo como todo, o sea, esos temas de procrastinación, cuestiones de salud mental como ese de ansiedad con el COVID, justo el engagement en las áreas STEM, ¿no? Eh, en, en las ciencias, en las matemáticas, o sea, sí sé que permean varios de los temas de aquí, ¿no? Entonces, es por eso de que en este ejercicio yo sí asigné los artículos como tal, porque si no, es posible que si les dejo el espacio para que seleccionen el artículo, está la posibilidad que se seleccionen buenos artículos, pero también no tan buenos artículos, ¿no? Y todos los artículos de hoy, los 6, son de buenas revistas, con críticas, o sea, porque la ciencia no es un dogma, ¿no? O sea, en sí la ciencia se nutre de la crítica, de hecho, ¿no? Pero todos los 6 artículos son con bastante potencial para que ustedes los consideren en sus propias tesis, ¿no?
Ahí solo como complemento. Ok, bueno, excelente, Javier, ahí sus ponderaciones, ¿verdad? Si no hay, pues, otro comentario, yo creo que nos quedaríamos por acá. El día de mañana tenemos clase, ¿no? Una clase mucho más corta. A las 6 de la tarde comenzamos, si no me equivoco, en la calendarización está a las 6. Y pues mañana va a ser una clase un poquito más guiada de mi parte, ¿no? Para explicar la segunda entrega de avances, que tiene que ver con eso del plan de análisis de datos. O sea, cómo ustedes van a comenzar, porque pues apenas nos vamos a comenzar a operacionalizar sus objetivos de tesis en potenciales análisis de datos, ¿no? Entonces, eso es un poquito la temática del día de mañana. Si no hay más consultas, entonces, pues nos quedamos por acá y que descansen y que estén bien. Buenas noches.